Ahora está muy de moda decir que queremos nuestro yo más elevado, sin saber siquiera qué es nuestro yo más elevado. Porque aquí lanzo la pregunta, para empezar el desarrollo, ¿qué es tu yo más elevado? O sea, ¿quién es ese yo más elevado? Sobre todo empezaríamos a plantear la pregunta, ¿para qué quieres tu yo más elevado? Porque si no empiezas a indagar, ¿para qué estás buscando la mejoría? ¿Para qué estás buscando el crecimiento personal? ¿Para qué estás buscando el empoderamiento? ¿Para qué estás buscando el creer más en ti? ¿Tú crees que las personas dicen, quiero creer más en mí, quiero reforzarme, quiero estar más en paz conmigo? Vale, la pregunta es, ¿para qué todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Empieza a preguntarte cuál es el significado que tú le das a esa versión más elevada de ti mismo. O sea, si tú no sabes cuál es el significado que tú le das a eso y el para qué lo quieres, que va muy unido, va enlazado, o sea, si tú no sabes para qué quieres ser mejor, entonces nunca vas a ser mejor, porque además, mejor comparación con qué, ¿no? Entonces aquí empezamos ya a hilar más fino. Mejor en comparación con mi yo de ayer, mejor en comparación con hoy que he hecho por mí, para ser mejor que ayer. Y no es que partamos de que somos defectuosos y que nos falta algo para mejorar, sino que partimos de una apuesta con uno mismo, con una misma, para mejorarnos, para aquellos puntos flaquitos que tenemos, podamos empezar a fortalecerlos. ¿Por qué? Porque vamos a vivir mucho más felices, mucho más plenos. Evidentemente nos vamos a alinear más. ¿Qué es esto de la alineación? Esto de la alineación se produce con esta versión más elevada de una persona misma, ¿no? O sea, al final es el pienso, digo y hago todo en el que esté en la misma línea. O sea, es como un triángulo de coherencia. ¿Cuándo se da este triángulo? Cuando yo estoy pensando que yo estoy haciendo, o sea, que yo quiero hacer todo lo máximo que yo pueda hacer en el día de hoy. Eso no quiere hacer que nos llenemos de exigencia. La exigencia en extremo tiene un símbolo por debajo de insuficiencia. Entonces, cuando yo me exijo y me exijo y me exijo, revisa si te estás exigiendo desde este anhelo del alma de estar en esa versión más elevada, es decir, dando lo mejor de una con respecto a ese ayer, ¿sí? O otra cosa es que te cargues, porque tienes una insuficiencia increíble y a través de esa insuficiencia lo que estás haciendo es querer ser muy perfecta, querer exigirte demasiado o te exiges demasiado. ¿Para qué? Pues porque crees que siempre estás por debajo de los demás. Si estás en pura comparación es evidente que no estás en tu yo más elevado y entonces pensar en tu yo más elevado lo que va a hacer es quitarte energía o ponerte más nerviosa o apenarte, etcétera. ¿Por qué? Porque lo ves demasiado lejos. Ves que eso no cuadra contigo, ¿sí? Sin embargo, si tú te paras y empiezas a preguntarte ese para qué quiero esa versión más elevada de mí misma, ¿qué creo que me va a aportar? Si crees que te va a aportar más felicidad, estás en lo cierto. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la versión más elevada de mí misma, quiere decir que estoy apreciando, amando el proceso, estoy haciendo el caminito. Y el camino no es llegar a ninguna parte, sino que es dar lo mejor de mí con respecto a ayer, en el hoy. O sea, ¿qué es lo que te ha sucedido en el día de hoy? ¿Cómo puedes responder a ello de la mejor manera posible? Es decir, puede ser que eventualmente tengas algún inconveniente en el día y esto, pues si tienes unos objetivos, es evidente que puede que te los trastoque, pero lo que va a marcar una diferencia bien clara es si yo ya doy por hecho que mañana me puede suceder alguna eventualidad. Lo que sí voy a decidir es desde hoy poner todo lo mejor de mí para esa eventualidad que pudiera venir, aunque no sepa cuál es, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llaman los principios universales y hay otra cosa que se llama, entre los principios universales, la ley del ritmo. Entonces, del mismo modo que hoy pasan cosas muy hermosas, por el mismo principio pueden pasar, o sea, se puede ir a la otra polaridad y que suceda alguna cosa que no te esperas, que no sea tan agradable. Entonces, ¿cómo hacer con esto para ir acercándote a esa versión más elevada de ti misma? Que no es ni más ni menos que empezar a aportar en el día a día todo lo mejor que puedas con las circunstancias que tú tienes hoy. No quiere decir que tengamos que estar todo el día bailando
para estar en esa versión más elevada. Todo el día tomando decisiones súper empoderadas, con una energía en el top 10. No quiere decir nada de eso. Lo que quiere decir es tal y con las circunstancias que yo tengo hoy. Primero, y muy importante, estoy en aceptación, estoy en rechazo de aquello que estoy viviendo. Esto es súper capital, porque si tú tienes rechazo con aquello que estás viviendo en el hoy, entonces hay una lucha interna. Entonces es imposible, por mucho que tú quieras, te vas a frustrar mucho más si tú empiezas a pensar en una versión más elevada. ¿Por qué? Porque vas a pensar que para ti no es y que es una tomadura de pelo, pues por ejemplo lo que te estoy contando. ¿Por qué? Porque tú vas a ver tu nube negra delante, en el ahora. Entonces para eso tengo lucha interna porque no tengo una aceptación de aquello que está siendo, que se está dando en este instante en mi vida y no me gusta. Vale, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? No puedes hacer nada. Si no puedes hacer nada, contra la lucha interna es la aceptación. Y también es interna. Es decir, aceptación no quiere decir que te encante lo que te está pasando, simplemente que aceptas vivir con aquello que te está sucediendo de la mejor manera posible. Y también estarías acercándote desde ese punto de vista a la versión más elevada para ese día, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa versión más elevada y para qué sirve? Para estar en esta coherencia interna, para estar alineada. ¿Con qué? Con quien dices ser. ¿Quién digo ser? ¿Esto se puede elegir, Vanessa? Pues sí, se puede elegir. Fíjate que yo entiendo la vida como si tuviéramos un 2 por 1, es decir, tenemos dos partes. La mente, que podríamos decir la mente errada, y la mente recta, o la mente Dios, o la mente más elevada. Llámale como quieras. Lo cierto es que la parte de mente errada es la que nos hemos estado contando toda la vida, desde la insuficiencia, la incapacidad, los miedos varios, el miedo al rechazo, el miedo al que dirán y todas estas patochadas que hacen que estemos frenando permanentemente nuestra vida. Y luego también está el miedo a la realidad que estoy viviendo en este instante, el miedo a no saber salir de la realidad. Este miedo casi nunca se escucha. Es un miedo que es a veces más grande que una, el no saber salir de la realidad que vivo. Y esto tiene que ver con lo que decía antes de la aceptación. O sea, si yo primero me doy cuenta y empiezo a ver que la realidad que vivo ahora no va a durar 100 años, eso para empezar, y es que es verdad. Y luego que por ese mismo principio de ritmo que decía antes en negativo, que puede cambiar la cosa de positivo a negativo, también va a cambiar de negativo a positivo. Quiere decir que tú no sabes qué va a suceder en tu vida, que igual hoy estás de una determinada manera que no te gusta y estás sufriendo por ello. Sin embargo, ¿tú qué sabes si mañana esa rueda va a cambiar y va a dar una vuelta a tu vida de 180 grados? Esto a mí me pasó del 2019 hasta el 2022, bueno, el 2023 y 2024 incluso a primeros, que tuve la última pérdida de este año, pérdida personal, porque falleció mi abuela, la anterior mi tío y la anterior mi madre. Esto más la quiebra económica, más muchas cosas que he ido sucediendo en mi vida, todas esas pérdidas y todas esas situaciones que se dieron eso, prácticamente todas fueron seguidas, ¿sí? Entonces, evidentemente por ley de ritmo, en algún momento tenía que cambiar la balanza. ¿Qué sucede? Pues tú no sabes cuándo va a cambiar. Pero llega un momento que precisamente porque no sabes cuándo va a cambiar, haz así la vida y lo cambia. Entonces créeme, porque te puedo hablar por propia experiencia, va a cambiar. Si estás en una situación en la que estás sufriendo, va a cambiar. Pero para que cambie y para que cambie más rápido y podamos hacerlo, o sea, podamos estar proactivos en nuestro propio proceso, o sea, eso sí es importante. La versión más elevada de ti mismo, en el momento en el que estés, da igual lo que estés viviendo, es que pongas lo mejor de ti, en base a lo que tú puedas poner en ese instante. Y evidentemente si estás poniendo resistencias por miedos, porque estás en conflicto, porque estás en ira con la vida, porque estás sintiéndote en vergüenza, porque estás sintiéndote en apatía, da igual, y creas que no puedes salir de ese bucle, párate, siéntelo y acepta. Y desde ahí, desde esa aceptación, todo empieza como a fluir de forma mágica, ¿sí? Porque llega un momento en el que te vas a poder plantar ahí y decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer con lo que yo puedo hacer? Y esta es la otra parte, ¿no? ¿Qué puedo hacer? O sea,
¿Qué áreas ahora mismo tengo más cojas? ¿Qué áreas de mi vida ahora mismo tengo que pueden mejorar un poquito, aunque sea un 1% cada día? O sea, ¿qué áreas de mi vida puedo poner algo? Es la parte de la salud. Fíjate que hay un principio, hay algo, el principio del mentalismo, ¿sí? Que así como piensas, así afectas a todo. O sea, si ese principio del mentalismo, que influye, por cierto, en todos los resto de principios universales y en nuestra propia vida, claro, me lo empiezo a aplicar. Entonces, da igual que sea un tema de salud el que puedas mejorar ahora, o del físico, o un tema relacional, relaciones de pareja, relaciones sociales que no se te dan, relaciones del tipo que sea de laborales, da igual las que sean, o un tema de trabajo, un tema de economía, ¿sí? Da igual lo que sea el tema, la cuestión. La cuestión es qué área parece que tengo más coja. Esta, vale. Si yo tengo ese área más coja, imagínate que cojo el área de la salud, por ejemplo, yo con a través de ese principio de mentalismo, puedo influir también directamente, tanto para sentirme peor. ¿Por qué? Porque me haya identificado. Si tú te has identificado, por ejemplo, con una enfermedad, si tú te has identificado con cualquier cosa, tienes que empezar a cambiar esta parte de identidad, porque la identidad es la que lo forja todo. Es decir, tú no puedes hacer algo identidad porque lo estás convirtiendo en la causa que lo va a generar un efecto. Entonces se va a hacer un efecto bola de nieve y vas a tener que experimentar permanentemente eso, ¿sí? Entonces, si tú te quieres salir de ahí y quieres empujar al principio universal de la ley del ritmo y quieres que cambie tu suerte, utiliza el principio del mentalismo, que es para, primero, saber que la mente afecta al cuerpo, la mente afecta a los resultados, porque la mente es la creadora, la mente es la causa absolutamente última y primera de todo. O sea, con la mente creamos nuestra realidad. Entonces, el otro día me decía una chica, y que se va a ver el ejemplo muy claro, Vanessa, es que yo quiero manifestar una pareja y no me sale, pero ni a la de 3, o sea, y llevo un año, porque soy muy forofa me decía, de la manifestación. Digo, si es que no es que seas forofa o no, es que es pura idea, o sea, es que es un hecho, o sea, es una realidad. La manifestación está por todos lados, porque todo es manifestación. O sea, que yo estoy hablando aquí es una manifestación. ¿De qué? De una causa, ¿sí? Entonces, la cuestión es que si manifestamos todo, o sea, es que las personas somos manifestadoras natas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cuando tú manifiestas un estado de ánimo precario, también lo has manifestado. Cuando tú manifiestas una no relación, que era lo que le pasaba a la chica, que no le salía pareja, y me decía, si es que hasta hablo con la pareja imaginándome que la tengo. Ya, pero es que igual tienes una causa que está bloqueando, que no estás viendo, que está bloqueando eso que tú quieres. Para empezar, si tú estás hablando, haciendo como que hablas con esa pareja y demás, primero, te lo estás creyendo de verdad. Segundo, hay algún conflicto que tú tengas en este caso, depende si es una relación, por ejemplo, con un chico, que tú tengas algún conflicto con el símbolo del hombre. Si no tienes conflicto, imagínate, yo le decía a la chica, porque me dijo, no, los hombres como de su familia que tenían muy buena relación. Digo, pues es que igual la tienes demasiado buena. Quiere decir, igual tienes idealizada la figura de, por ejemplo, tu papá. Y si tienes idealizada la figura de tu papá, pues es evidente que igual para ti, para tu inconsciente no hay otro igual. Y entonces por eso eso no termina de sostenerse, ¿sí? Pero igualmente, ¿no te parece, o sea, el hecho de que no tenga pareja esta chica y esté desde hace más de un año intentando, o sea, no es pura manifestación el hecho de que incluso no la tenga? Y dirás, ¿por qué, Vanessa? ¿Por qué es pura manifestación? Porque lo es, o sea, no es manifestación que yo tenga algún conflicto en mi inconsciente o sostenga alguna memoria en mi inconsciente que diga que yo no puedo tener pareja y no se dé. No estás manifestando. Lo que pasa es que, claro, es que estás manifestando lo que no quieres. Entonces, ¿por qué no utilizas esa ley del mentalismo primero para alinearte a ver qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no tienes pareja? O sea, ¿cuál es la causa real de que no tengas pareja? Porque para tu inconsciente hay algo que está haciendo que tú no tengas pareja. Entonces aquí habría que rascar un poquito más a fondo este mundo de las causas, ¿sí? Y bucear en ellas y sacar la raíz.
Y cuando ese inconsciente no tenga la información contraria a lo que quieres manifestar, pues ya no habrá una barrera que te impida, pero que sepas que sí que estás manifestando la no pareja en base a la información que tu inconsciente lleva. Entonces, esta es una parte vital, o sea, tú tienes que saber qué llevas ahí, y cuando algo no se da es porque efectivamente no se tiene que dar. Cuando algo no estás manifestando es porque el hecho de que tú lo manifestaras para tu inconsciente sería un problema. Entonces, imagínate que ha habido, yo que sé, alguna historia rocambolesca en tu familia con asuntos de dinero o ganancias de dinero por asuntos turbios, ¿vale? ¿Tú crees que vas a manifestar igual ahora mucho dinero? Pues es muy fácil que igual lo consigas manifestar, pero que con las mismas se te vaya. Entonces, de aquí hay que hacer un profundo análisis de esas causas para ver cuáles son esas barreras inconscientes. Aún así, entonces, ¿cómo alineo todo eso para ser capaz de manifestar aquello que quiero, no aquello que no quiero? Porque, insisto, somos manifestadores natos y manifestamos absolutamente todo. Y cuando estás manifestando lo que no te gusta, ya lo estás manifestando. O sea, todo se manifiesta en la vida. Entonces, no es que la manifestación no exista, vaya que sí existe, pero tienes que ver si lo que se está dando te convence o no te convence. Entonces, si no te convence, primero eso, ve al mundo de las causas y ve con qué te has identificado que no es muy conveniente. Porque en el momento que te des cuenta ese autoconcepto acerca de ti, más todas esas causas con esa identificación que has hecho o sea, ese quién soy, ¿no? Esa parte de la mente errada que os decía antes, es ese quién creo que soy, o sea, la idea que tengo de mí misma. O sea, si yo tengo una idea de mí misma, de yo soy pobre, por ejemplo, pues, y me quedo con eso, pues es evidente que eso voy a manifestar. Cuando yo estuve con la quiebra económica, y eso, y debía mucho dinero, al principio evidentemente andaba revisando cada uno de los precios de todo, de lo más pequeñito del mundo. Y sentía, la verdad que sentí la pobreza, o sea, sentí realmente la escasez, por primera vez en mi vida. Y lo pasé tan mal que dije, sabiendo que el principio del mentalismo funciona de maravilla, dije, pues más me vale que empiece a identificarme y a engañar mi mente con lo que no tenía en aquel momento. En aquel momento no tenía esa abundancia, pero en aquel momento sabía que tenía que crearla en mi mente. Entonces, ¿qué hice? Pues engañarla, me iba a sitios, o sea, si por ejemplo me lo invento, 4 cafés a la semana, pues me tomaba igual uno en un sitio muy bonito y para mí especial, que me conectara con lo que para mí era la abundancia, pues un sitio más especial, más bonito, más lujoso, que tuvieras un ambiente de abundancia, o sea, que te fuera conectando con esa energía. ¿Qué sucede? Que lo que no estamos viendo es que somos energía. O sea, tú no puedes, es imposible que tú vayas a manifestar algo. Imagínate que el calibraje en vergüenza es este, ¿sí? ¿Y la abundancia dónde está? La abundancia va a estar por encima de la aceptación. O sea, aceptación, vamos a subirnos al amor. Entonces, ¿no será que tú desde la vergüenza vas a tener que subir para estar en el mismo calibraje? Y entonces aquí habrá alquimia, pero no puede haber una simbiosis, no puede haber alquimia si tú estás calibrando en vergüenza y quieres algo que esté en esta energía. O sea, es pura ley de vibración, es pura frecuencia vibratoria, no estáis en la misma onda. Entonces yo, como entendía esto, entonces yo hacía todo lo posible para que, teniendo muy poquito, pues fuera adecuándome a los ambientes que sí estaban en esta energía. Esto fue uno de los tantos detalles que hice, o sea, este fue uno nimio. Pero lo mismo si no me daba para mucho, pues guardaba un dinero para ahorrar un poco. En vez de tomarme cosas que no tenían ningún sentido, pues prefería irme un día a un sitio, a un restaurante donde tuvieran, pues, por ejemplo, un menú un poquito más especial, para sentir que había un entorno y que había una experiencia del lugar, etcétera, que se fuera más adecuada para esa abundancia, ¿sí? Y que fuera energía de abundancia. Todo esto son gestos que a veces hay que sostenerlos en el tiempo, porque en función de en qué calibraje energético estés tú, así vas a acercarte más rápido o más lento. Si tú no has vivido nunca en la frecuencia de la abundancia y no lo has experimentado en tu vida, va a costar un poquito más, porque tienes que entender que tenemos que abrir esta parte del mapa mental para que en tu mapa mental
quepa la abundancia. Si tú no la has tenido nunca, no es que no la puedas tener, por supuesto que la puedes tener. Pero sí es verdad que tienes que entonces que abrir ese mapa mental. Y para abrir ese mapa mental es empezar con pequeños detalles como estos que te he contado, más luego lecturas de libros convenientes para que tu mentalidad vaya empezando a subir la energía. Cuando tu mentalidad empieza a cambiar y tú te empiezas a ver de forma diferente, todo es diferente, porque ya no tendrás mente pobre, sino que empezarás a tener una mentalidad rica, que es lo que te va a sacar de absolutamente todo. Una mentalidad rica no solamente para el dinero, una mentalidad rica es para que le des un sentido diferente a tu vida en todos los ámbitos. O sea, fíjate, esas personas que están todo el día en modo criticón, o sea, ¿qué mentalidad tienen? Mentalidad pobre, ¿verdad? ¿Por qué necesitan criticar? Porque no se ven capaces de salir de su burbuja de esta frecuencia, de la vergüenza y de la culpa, ¿sí? Entonces prefieren culpar a otros, así no se miran sus miserias. ¿No sería mejor que se miraran sus miserias, que todos tenemos las nuestras, para que se las pudieran trabajar y empezasen a elevar ese nivel de frecuencia? Pues sí, ¿verdad? Pero claro, es mejor perder el tiempo en lo que no creo que soy capaz de hacer, mirando al vecino, en vez de utilizar, y esta es una clave muy importante, utilizar esos rasgos que yo veo en una persona exitosa. Me os pongo un ejemplo. Ayer en el gimnasio había una chica con un coche muy bonito, y era enorme. Y digo, pues sí, y digo, y cuando se bajó, le digo, ¿qué coche tan bonito? Y la chica se quedó así como parada, como sorprendida, porque pues la gente tendemos más a eso, a hacer así, a ver si le podemos hacer más pequeña, pero no para ensalzar. Y eso es la mente pobre. O sea, yo le dije, ¿qué coche tan bonito tienes? Y me dijo, sí, lo único que para aparcar y tal, porque es demasiado grande, era enorme, pero era precioso. Y lo que hice fue ensalzar algo que me parecía bonito. Lo mismo con el coche, lo mismo con una cualidad de una persona. O sea, en vez de mirar las cualidades que tienen las personas que más miras y que más admiras, ¿por qué no miras esas cualidades? ¿Sabes qué? Que cuando tú eres capaz de honrar esas cualidades y ver que esas cualidades que tú estás viendo fuera, entonces las ves con tanta claridad y te encantan tanto, porque te resuenan, claro, porque las puedes tener, porque están en ti, pero simplemente hay que trabajarlas. Entonces, fíjate, esta versión de tu yo ideal se levanta pronto o tarde. Y dirás, Vanessa, si eso es insignificante, no lo es. Si yo me levanto pronto es porque le estoy dando más importancia a mis horas, a mi día. Si yo le doy más importancia a mi día es porque además me va a cundir mucho más, ¿sí? Y en ese que me cunde mucho más, estoy como eso, más viva, más receptiva, más proactiva de mi historia. ¿Quién crees que va a estar en más energía? La persona que se levanta a las 5:30 y, y se pone a dar lo mejor de sí misma y estudia y después se va al gimnasio, o la persona que se levanta a las 10 de la mañana perezosa y diciendo me da igual levantarme que no, porque lo mismo es un día que otro. ¿Tú qué crees? Pues la vida es esto, o sea, la energía que va a tener una persona o la otra es bien diferente, o sea que ese de esa persona, ese yo ideal, esa versión más mejora de mí misma, madruga o no madruga, es importante. ¿Qué hábitos tiene? Esta también es muy importante. ¿Qué hábitos? Los hábitos son súper importantes. Los hábitos yo los estoy construyendo eligiendo la identidad que yo quiero ser. Entonces, si yo elijo la identidad que yo quiero ser, es mucho más fácil empezar a implementar los hábitos, porque los hábitos se van a implementar automáticamente, porque previamente yo habré elegido que yo soy saludable y por ende mi identificación va al gimnasio, comer comida saludable, etcétera, 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 y así sucesivamente. Si tienes algún área particularmente más coja, pues entonces refuerza de primeras ese área. ¿De qué manera? Con lo que tengas más a mano, o sea, no nos pongamos excusas. Fíjate, pues hay dos maneras de vivir, que es llenándote de eso, de motivos para cada día tratar de ser la versión más elevada de ti misma, o ponerte tantas excusas que te pongas más excusas que vida tienes.
Eso es una elección que vas a hacer tú en base, sí, a tu nivel de conciencia. O sea, tú estarás eligiendo y te vas a dar desde esta parte del cerebro, el neocortes, muchísimas razones para decir que es que no puedes hacer en este momento otra cosa. Y te voy a decir que 3/4 de las veces es mentira, ¿sí? Por no decir 3/4 y casi 4. ¿Por qué? Porque siempre puedes hacer algo. Y no estoy hablando solo del hacer, es de cambiar esto para luego que vaya con esa coherencia de esto y el hacer, ¿sí? Entonces, si tú haces esto y tú empiezas a ver que ese yo más elevado se levanta temprano, estudia, está todo el día reciclándose, si se va a alimentar el cerebro, ya que llevamos tantos años metiéndonos caña con la porquería, pues ahora lo vamos a hacer en positivo. Y en positivo no quiere decir con frases positivas, quiere decir con un trabajo increíble de nivel de conciencia. Vamos a empezar a elevar el nivel de conciencia. Vamos a enterarnos de qué cartas tenemos y para qué las tenemos en vez de maldecirlas. Yo vine con unas cartas de abuso cuando tenía 6, 7, 8 años. Quiero decir que tampoco eran tan favorables, ¿verdad? Sin embargo, de ese abuso he hecho propósito. ¿Por qué? Porque ahora ayudo a tantísimas personas que no solo tienen abusos, sino que quieren transformar su vida y cambiar completamente lo que tienen en, pues eso, yendo a las causas primero y cambiar completamente la parte de mente errada para que sepan quiénes son y empiecen a, desde esa versión más elevada de sí misma, a darse la oportunidad de crear una vida increíble. Y sí, manifestando una vida increíble, porque insisto, somos manifestadores natos. Así que empieza a plantearte si quieres llenarte de eso, la vida de excusas, o quieres llenarte de proactividad, de energía, de vitalidad, y vas a empezar a hacer lo que sea menester. Y si no tienes hábitos, haz que los hábitos haz de los hábitos que no pueda por menos que ser, porque te has convertido y lo has elegido tú. Tú sabes qué satisfacción cuando tú eliges quién quieres ser. Cuando tú lo eliges y empieza por esas personas a quienes admiras, qué cualidades tienen que tú ves. Imagínate seguridad, imagínate fortaleza, imagínate pues tiene unos hábitos, no sé qué. Si lo que ves únicamente es lo material, entonces tienes que elevar mucho tu nivel de conciencia porque estás muy perdido, muy perdida. Si lo que ves en las personas que les va muy bien es quiénes son y por qué, y como consecuencia han podido crear la vida tan inmensa que han creado, empieza a ver quiénes son, cómo hablan, cómo piensan. Ahí tiene que ir el foco. Y el foco no puede ir siempre en lo que tenemos alrededor, en los demás. El foco para mejorar y para estar más alineada con la versión más elevada de una tiene que estar en una. Y luego desde una, en su versión más elevada, compartir con los demás, por supuesto. Pero siempre tiene que ir el foco en una, porque siempre estamos desenfocadas mirando hacia afuera. Entonces, observa solamente lo de fuera para ver esas cualidades y para ver de qué manera, con acciones concretas, vas a empezar a comprometerte con crear una vida inmensa a partir de acciones que vayan alineadas con eso que dices querer ser.